Expediente Paranormal. Antes de comenzar con el video, tengo que recordarte que los temas de los videos que aquí te presento son sugeridos por mi audiencia. En algunos casos recapitulamos temas antiguos y en otros vemos temas más recientes. Cualquiera que sea el caso, es producto de una investigación y de la consulta de múltiples fuentes con el único objetivo de darte a conocer dichos temas y con fines de entretenimiento. Por lo que al final, tú tienes la última palabra. En los últimos videos que te he traído al canal, te he hablado de las leyendas urbanas más conocidas e impactantes del sistema de transporte colectivo Metro. Son temas ya conocidos por una gran parte de los habitantes de la Ciudad de México y que en general siguen dando mucho de qué hablar, debido a que día a día surgen más incidentes que usuarios de esta red de transporte reportan y afirman haber sido testigo desde sus profundidades. Este tema ha sido elegido por una parte de mi audiencia mediante encuestas realizadas en redes sociales. Si el contenido es de tu agrado, por favor, regálame un like. Con eso contribuyes mucho al crecimiento del canal. Sin más, ponte cómodo, porque estás a punto de ver Leyendas urbanas del transporte colectivo Metro. Parte 4. El asesino del Metro Merced. La historia narra que en los años 80, en la estación Merced de la línea 1, aproximadamente a las 2 de la tarde, un señor que viajaba en el andén empezó a gotear sangre por debajo de su gabardina negra. Al notar esto, los usuarios dieron aviso a las autoridades y cuando el sujeto fue detenido, se le encontraron las manos cercenadas de una mujer ocultas en los bolsillos interiores de la pieza de vestir. Algunas versiones señalan que aquellas manos portaban anillos, pulseras y joyas aparentemente muy valiosas. De momento, no hay evidencia de que el suceso y la historia ha sido contada durante varias generaciones. Es una leyenda que causó tal terror que incluso a la fecha hay personas que evitan a toda costa usar accesorios de joyería dentro de este transporte. El inspector fantasma del Metro Potrero. Esta leyenda urbana es una de las más conocidas y también una de las más escalofriantes. Se cuenta que en el año de 1988, un ingeniero de ascendencia rusa de nombre Víctor Castilla Platanov trabajaba para el sistema de transporte colectivo Metro. Entre sus funciones se encontraba hacer reparaciones en el metro, revisar el funcionamiento correcto de los trenes y notificar si existía alguna anomalía. Un día le indicaron que debía acudir a revisar un tren averiado a la estación Potrero de la línea 3. Le comentaron que debía esperar un convoy para llevarlo a reparar, pues tal como marcan los protocolos de seguridad, Platanov debía notificar su descenso a las vías. Sin embargo, en aquella ocasión no lo hizo así. Incluso, mediante el panel de control, pusieron su nombre en varias ocasiones sin tener respuesta de este. Lo que le sucedió aquel día se supo poco tiempo después, pues su cuerpo había sido arrollado por varios trenes de la línea 3. Después de que se descubrieron los restos humanos, comenzaron a registrarse sucesos macabros, como que los conductores y trabajadores del metro veían entre los túneles la figura de un hombre, o en ocasiones, los operadores de los trenes inmediatamente paraban la marcha y pedían el corte de corriente, para luego descubrir que no había nadie en el lugar. Durante otras ocasiones, los trabajadores tenían la oportunidad de intercambiar palabras con el espectro de aquel hombre, el cual deambulaba vestido con la ropa usual de quienes trabajaban en el metro. Este les brindaba instrucciones para corregir las averías y les hacía pensar que era otro supervisor.
No obstante, al regresar a la estación, descubrían que no había nadie en el interior de los túneles. Los hechos ocurrieron varias veces hasta que finalmente un nuevo supervisor ocupó el antiguo lugar de Platanov. En uno de sus rondines por los túneles se encontró con el espectro y tuvo una amplia conversación con él. Durante la charla, Platanov le revelaría su identidad, a lo cual el joven inspector, que ya sabía de su trágica muerte, creyó que era una broma y se retiró rápidamente del lugar. Al volver con sus compañeros y narrar lo sucedido, notaron que la descripción del misterioso hombre coincidía a la perfección con la de Platanov. Tras este descubrimiento y al confirmar que se trataba del mismo hombre, el nuevo supervisor se desvaneció. Algunas personas cuentan que días después en el hospital, este trabajador falleció por la fuerte impresión, y que después de esta segunda muerte, las apariciones del fantasma se detuvieron. Otras versiones señalan que después de celebrar una misa en honor a Platanov, las apariciones cesaron. Sin embargo, a la fecha, hay quienes afirman que es posible ver entre los túneles el espectro de aquel hombre y buscan tener un encuentro con aquel ser. Los espectros de los transbordos. Si has viajado en el metro, seguramente has notado que los transbordos del metro suelen ser un calvario, pues recorrer un largo trecho para cambiar de línea puede llegar a ser incluso cansado. Algunos de los transbordos más largos son sin duda los de las estaciones Ermita, Pantitlán, La Raza y Atlalilco. Por si esto fuera poco, todo suele complicarse si tienes que realizar estos recorridos por la noche, y si no hay muchas personas en los pasillos, pues muchos usuarios cuentan que hacer estos recorridos después de las 10 de la noche es algo realmente espeluznante. Muchos usuarios reportan haber sentido que alguien los observa o que incluso los sigue. Incluso varios usuarios afirman haber visto siluetas extrañas por los pasillos. ¿Qué harías si te encuentras con uno de estos espectros en alguno de estos transbordos? Las pisadas fantasma del metro 18 de marzo. Este tema tiene una cierta relación con el caso anterior, y es que muchos usuarios afirman que en los largos pasillos que conducen entre los andenes de la línea 3 y los de la línea 6, es posible que puedas escuchar pisadas apresuradas detrás de ti. Al voltear, no habrá nadie cerca o en ocasiones no habrá ninguna persona en el túnel. Se rumora que en áreas cercanas de la estación se puede escuchar una locomotora a altas horas de la madrugada. Los lamentos de la estación Consulado. La estación Consulado, que comparten las líneas 4 y 5, es otro lugar con una de las leyendas urbanas relacionadas con fantasmas del metro de la Ciudad de México, con la diferencia de que en este caso existe evidencia en video. Se dice que a altas horas de la noche, cuando los accesos ya cerraron, algunos vigilantes y trabajadores han escuchado el llanto de un niño. Durante la madrugada, comienzan a escucharse los gritos de un pequeño que busca a su padre. A continuación, te muestro el metraje. Observa con atención. 3 de la mañana en Consulado, parte 1. Ahí van los gritos.
Mira, güey, supuestamente las pinches cámaras tienen un identificador de caras, güey. Hay una escalera y le aparece un cuadrito verde. ¿Saben por qué, güey? ¿Dónde? Aquí. Voy en radio. Mira, ¿ya viste? Sí, es cierto. Ahora toma fotos. ¿No debe de aparecer una acá? ¿O cómo? ¿Ya viste? ¿Sí viste o no? Mira, ya me vuelvo. ¿Quién tiene el radio? Estás ahí arriba. Mira, ¿ya ves cómo lo vuelve a aparecer ahí? Toma foto. ¡Ah, su! Oiga los gritos. Por más que los vigilantes y demás personal del metro han buscado el origen de aquellos lamentos, nunca lo han localizado ni dado con el paradero de aquel pequeño. ¿Y tú te atreverías a salir en búsqueda de aquel espectro? Los lamentos de la estación Tacubaya. La estación Tacubaya tiene una de las historias y evidencias más escalofriantes de actividad paranormal que se hayan registrado. Los trabajadores de la estación del metro Tacubaya afirman haber escuchado gritos extraños provenientes de los túneles de la estación. Estos relatos han hecho que los trabajadores teman hacer sus labores a altas horas de la noche. Algunos dicen que los ruidos que se escuchan surgen del metal de las vías al cambiar de temperatura, mientras que otros aseguran que se trata de los gritos desesperados de las personas que murieron arrolladas por el convoy del metro. A continuación, te muestro la evidencia. Observa con atención. Solo si se le acercas se oye como ronca. Hace rato se oía más fuerte. Solo si se le acercas se oye como ronca.
Hace rato se oía más fuerte. Sí, la verdad. ¿Qué opinas tú? Viajes a otra dimensión y distorsiones en el tiempo. Esta es una de las leyendas urbanas que se han vuelto más populares en los últimos años, y es que se han vuelto muy frecuentes los reportes de usuarios en redes sociales que aseguran haber realizado viajes en el tiempo y a realidades alternas dentro de las instalaciones del metro. Desde la sensación de que el tren avanza durante varios minutos y pasa por varias estaciones sin que haya sucedido así, hasta ser testigos de que a los convoys suben personas que parecieran ser de otra época, mirando extrañados a su alrededor. Entre las historias más inquietantes está la de un usuario que se encontraba de camino en un trayecto que comenzó en el metro normal. Relata que cuando abordó el convoy eran las 9:45 de la noche. Al llegar al metro Hidalgo, sintió la necesidad de bajarse para buscar un baño. Así que al descender de la unidad, miró el reloj de la estación, el cual señalaba que eran las 11:30 de la noche. Aunque al principio no le tomó mucha importancia, debido a que los relojes del metro suelen marcar horarios diferentes, la sorpresa fue al ver su teléfono, pues este marcaba la hora que el reloj de la estación estaba marcando. Esto causó un escalofrío en el usuario, pues se preguntaba cómo era posible que en un trayecto de 8 minutos aproximadamente hayan transcurrido 1 hora con 40 minutos. Lo mismo reportan varios usuarios que cuando abordan el convoy en una estación, ellos afirman haber recorrido por lo menos 3 estaciones y al fijarse en la estación en la que van, apenas están llegando a la estación contigua correspondiente a la estación de la que partieron, e incluso hay quien jura haber vuelto a repetir estaciones. Pero sin dudas, la anécdota que más ha impactado a los usuarios del metro es la que cuenta un joven que afirma que recorría la línea 3 del metro con destino a Indios Verdes, pues él vive en el Estado de México. El joven usuario tenía que llegar al paradero de Indios Verdes para ir tomar el transporte que lo dejaba cerca de su casa. El usuario nos cuenta que pasadas las 9 de la noche, al llegar a la estación Indios Verdes, descendió del convoy y empezó a caminar rumbo a la salida. Al subir a las escaleras y al salir de la estación, notó que el ambiente estaba totalmente cambiado, pues la afluencia de personas disminuyó. Además, no estaban los puestos que regularmente pueden verse en el paradero. También observó que el modelo de los camiones en el paradero era muy antiguo, como los que se usaban en los años 60 o 70. Incluso llegó a ver personas y hasta un oficial de policía con la vestimenta de esas épocas. Al ver esto, el usuario aterrado entró corriendo a la estación. Al momento en el que entró, observó que tanto las personas como los policías ya vestían de forma normal. En el caso de los policías, ya portaban su uniforme actual. Por lo que el usuario que nos relata la historia decidió salir después de un rato, a pesar de haber dudado en hacerlo. Al salir, el usuario notó que alrededor el ambiente ya se encontraba normal, tal y como lo conocemos en la actualidad. Emprendió su viaje de retorno a casa, buscando una respuesta lógica a todo lo que había vivido esa noche. Cuando llegó a su casa, sus padres lo vieron claramente asustado, por lo que al cuestionar el porqué de su estado, él dudó en contarles, pero lo hizo. Como era de esperarse, no le creyeron, quedando únicamente como una anécdota compartida en redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué harías si durante tu viaje te transportas a otra época?
Aquí finaliza el video de esta semana. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Si te gusta el contenido, por favor, dale like, suscríbete y comparte el video para llegar a más personas. Si eres de la Ciudad de México y quieres hacerte un tatuaje de calidad y con los más altos estándares de sanidad, te invito a que visites a mi amiga Valerie Storm. Podrás encontrarla en el Extra Walking Tattoo. Te dejo el link de su página en la descripción. La música que escuchaste pertenece a Repulsive. Date una vuelta en su canal. Si tienes alguna evidencia paranormal o alguna historia que quieras compartir con el mundo, no dudes en enviarlo al correo que estás viendo en pantalla. Sé parte de este canal, pues aquí los créditos son tuyos. Esto fue Expediente Paranormal. Buenas noches.